La sociología de la educación. ¿Qué es la sociología de la educación? Es el rol que cumple el docente dentro de una sociedad. Cuestiona el orden social, o sea, el orden social de la escuela. Después tenemos la educación. ¿Qué es la educación? Es la acción ejercida de las generaciones adultas sobre las generaciones jóvenes. El objetivo principal es preparar a los hombres para el mañana. De ahí podemos mencionar el carácter social que dice que la educación, bueno, que la sociedad a través de la educación ejerce sobre el sujeto y el lugar en donde van a vivir. Las sociedades se mantienen por las instituciones en donde la teoría funcionalista destaca tres subsistemas, de los cuales son lo cultural, que corresponde al conjunto de normas, valores, símbolos y lenguaje que compartimos dentro de un grupo social. Lo social, que corresponde a la manera que se relacionan las personas y la aceptación de las expectativas colectivas impuestas. El de la, el de la personalidad, que corresponde a las motivaciones y características de la población en función a sus aspiraciones, metas y logros. Después tenemos al autor Emily Durkheim, que decía que la sociedad es como el cuerpo humano, que tiene órganos y funciones y necesidades independientes. Por otro lado, el autor Herbert Spencer sostenía que un grupo sería sobre todo funcional como una máquina, si bien las piezas son diferentes, siempre cumplen una función medible, que era lo que se le llama hecho social. Consideraban que cuando una sociedad cambia, también la solidaridad. Como el pasado, existía la solidaridad mecánica, que se caracterizaba por la conciencia colectiva y la unión. En cambio, en las sociedades industriales sucedía lo contrario y surgía la solidaridad orgánica, que se basaba en las diferencias, que llevaban a la sociedad a beneficiarse mutuamente. Después tenemos que en esta perspectiva entonces parte de la idea de que la sociedad funciona como un sistema armonioso y ordenado, donde sus diferentes partes, en las instituciones, normas y roles, colaboran para el bien común. Dentro de este enfoque de la sociología del consenso, la educación es vista como una herramienta que fortalece como una institución social y el orden. Culminando el feudalismo, se dio inicio a la etapa... no, no, no. Terminando el feudalismo, se dio inicio a la etapa conocida como la modernidad, que fue provocada por la revolución industrial. En esta etapa se encuentra el pensamiento positivista de Saint-Simon, que este sociólogo lo que buscaba era que un lazo más fuerte que pueda unir todos los miembros de una sociedad. Y esto se daba, esto solo era posible por medio de la educación. También encontramos en esta etapa a Augusto Comte, que sus ideas sociológicas son inseparables de sus ideas sobre la naturaleza y del individuo. Él era el que hablaba sobre la moral positivista, que hace referencia a la moralidad de un individuo, o sea, o incluso de un pueblo. La moralidad de un individuo es tan solo un hecho social. Después tenemos al pensador Karl Marx, que sostiene como idea de hombre que el ser humano es un ser genérico, dotado del potencial humano, o sea, cuya realización depende de las relaciones con el otro y con las sociedades. No hay desarrollo evolutivo fuera de una sociedad, o sea, el hombre siempre necesita de un otro. Después tenemos la sociedad capitalista que se distorsiona la relación del hombre con la naturaleza. El trabajo, en lugar de ser la expresión de la capacidad creativa del ser humano, se reduce al medio de ganar dinero. O sea, no podemos ser todos iguales en una sociedad capitalista. La educación es de naturaleza clasista y, por lo tanto, un mero instrumento ideológico de las manos de las clases dominantes. Es por ello que Karl Marx, el autor, se relaciona con la teoría del conflicto. Bueno, la teoría del conflicto también tenemos una característica que es el status quo, o sea que eh, todos nos encontramos siempre en el mismo lugar, no buscamos salir de ese lugar, por decirlo así. También que las sociedades es atravesada por desigualdades y lucha de poder. El fenómeno del etiquetamiento y su impacto en la trayectoria escolar. Según el autor Goffman, las interpretaciones derivan de los significados que las personas atribuyen a las situaciones, objeto o las interacciones con otro. En el caso de un estudiante, es el docente quien le pone una etiqueta al estudiante. A través de la conducta se crea una imagen dentro del aula.
La consecuencia podría tener el alumno es que adquiera esa etiqueta que el docente le impuso. Luego está Frankenstein como educador. Bueno, las críticas que realiza el autor sobre la educación en Frankenstein es que el docente buscaba crear el monstruo, o sea, sujetos a su semejanza. En este caso, Frankenstein con su monstruo. También decía que en esa, o sea, buscaba supuestamente que sean libres, pero que en esa libertad el sujeto lo vuelva a elegir. Y según los debates sociológicos trabajados en las clases, podemos relacionar el texto principalmente con la teoría del conflicto. ¿Por qué? Porque, o sea, en donde a través de la educación se utiliza el poder para reproducir sujetos que cumplan ciertos roles dentro de la sociedad. Y en este caso, el doctor Frankenstein ejerce poder sobre el monstruo que crea. Y en el caso de mi hijo, el doctor, el conflicto en el que se centró fue porque ambos tenían distintos puntos de vista, tanto el padre como Julio, su hijo, que decía que, o sea, con respecto a la autoridad tenían distintos puntos de vista, porque el padre quería ejercer sobre él una autoridad que según Julio era hasta cierto punto nomás. La teoría que habíamos seleccionado para desarrollar es sobre la sociología de la infancia, que nombra a los autores William Corsaro y Sergio Saravi. La sociología de la infancia es un enfoque dentro de la sociología, que estudia a la infancia no solo como una etapa de preparación para la adultez, sino como una etapa con valor propio, donde los niños y niñas son actores sociales, activos, capaces de producir cultura e interpretar el mundo y transformarlo. Uno de los autores que propone el concepto es el autor William Corsaro, que dice que el concepto de cultura de pares, per cultures, que los mundos sociales que los niños construyen entre sí compartiendo juegos, significados y normas. A través del juego los niños negocian, resisten o recrean las normas de los adultos. Para él, los niños no solo son socializados por los adultos, sino que ellos mismos participan activamente en su socialización, interpretando y creando lo que reciben. El autor, Sergio Saravi, es un sociólogo argentino que estudió las desigualdades en la infancia en América Latina. Destaca cómo las infancias están atravesadas por desigualdades sociales, económicas y culturales. También habla de que no hay una sola infancia, sino que muchas, según las condiciones materiales, simbólicas que crean los niños. Esto muestra cómo los contextos sociales impactan en las oportunidades educativas. En resumen, la sociología de la infancia a partir de estos autores, de William Corsaro y Sergio Saravi, permite pensar la educación desde una perspectiva que reconoce a los niños como sujetos sociales activos, con culturas propias que interpretan y recrean el mundo que los rodea. Además, advierte sobre cómo las desigualdades sociales impactan en las experiencias educativas, destacando la importancia de considerar la diversidad de infancias presentes en el aula.